Che, quiero decir algo, perdonen que cambie el tema, pero es el mismo tema, porque el lawfare tiene mucho que ver con la economía. Sí. Ayer vi nuevamente un fuerte ataque a nuestro compañero Daddy Brieva, Sí. que no es casual, ¿no? Quiero que sepa el público que no es nada más que ustedes ven que lo golpean a Daddy todo el tiempo en las redes, o que lo hacen en los medios. También lo están acosando con denuncias penales todo el tiempo. Sí. Ayer le hicieron otra, pero muchas tiene, en los últimos días. Ellos cuando salen en manada a atacar a alguien. Y tiene sus razones, ¿no? Cuando decimos, bueno, no sé, lo persiguen a Vudú para asustar a Culfas, ponele, por poner un nombre. Uh-huh. También lo persiguen a Daddy para asustar a otros jugadores intelectuales y del mundo artístico y que dejen de jugar. Daddy es claramente una de las personas más famosas del país, digo, Uh-huh. no sé, junto con Susana, Mirta y Tinelli deben ser, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, claro que sí. Y él además es un hombre de convicciones, ¿no? No está una vez con un gobierno, otra vez con el otro, qué sé yo. Él está en un lugar, juega fuerte, pone todo en juego lo que él ha ganado en todos estos años. Entonces, sería para ellos domesticarlo a Daddy una lección para todo el resto. Es decir, si Daddy deja de decir lo que piensa, entonces, ¿qué van a decir los demás, no? Que no son tan famosos como Daddy. Entonces, que yo quiero ponerlo como un dato político esto que está pasando con Daddy Brieva, porque es un dato político. Él no dijo nada ayer, dijo que al campo también le serviría que la gente pueda comer, ¿no es cierto? Porque siempre es un problema que haya un conflicto como este en este país. Y lo salieron a atacar y inmediatamente además le metieron otra denuncia penal. Lo tratan como si fuera... Pero además, Roberto, lo que dijo Daddy es que si la gente no puede comprar comida, va a buscar la comida de otra forma, porque nadie se queda sentado en su casa muriéndose de hambre o viendo cómo sus hijos se mueren de hambre. Claro, exactamente. Pensar que eso es una apología de algún tipo de delito, entonces, ¿qué le cabe a los que dicen si nos suben las retenciones entonces va a haber más evasión? Digo, porque la lógica la lógica, si uno quita el contenido, los términos lógicos son los mismos de ambas proposiciones. Solo que la diferencia es que en un caso estás hablando de alguien que no tiene para comer y que se ve impulsado a salir a buscar comida de una forma u otra. En cambio, maximizar ganancias no es un impulso vital para los empresarios, digamos. Claro. Entonces... ellos tienen un tema con Daddy, porque Daddy no tiene miedo, o por lo menos no sé, si lo tiene se lo aguanta. Y ellos tienen un problema con los que no le tienen miedo, porque el miedo es su mejor arma, ¿no? Ellos manejan, ¿viste? ¿Cómo manejan? No todos los jueces son de ellos. Hay jueces que reaccionan porque tienen miedo, Sí. ¿no? Como hay funcionarios que tienen miedo, qué sé yo. Entonces tienen un tema con Daddy, porque viste que Daddy no expresa miedo, qué sé yo. Él sigue para adelante. Y yo digo, estas batallas, que para algunos pueden ser menores, son las que no hay que perder, porque si nos asustamos todos, ¿te imaginas, no? Estamos en una situación, en una pelea de poder muy, muy fuerte. Digo, es un dato que pasó, que creo que no lo estamos poniendo en valor, lo que está pasando con el Grupo Clarín y con todas las empresas de conectividad y qué sé yo, que no aceptaron el aumento que dio el gobierno, ¿no? O sea, el gobierno les dijo, no pueden aumentar un 20%, pueden aumentar un 5%, y ellos aumentaron igual. O sea, recordemos que lo están cobrando, ¿sí? En la práctica lo están cobrando. Es decir, en la práctica el gobierno no está pudiendo ejercer el poder que tiene institucionalmente, que le da la Constitución, que es tomar ese tipo de medidas. Y no lo están cumpliendo. Sí. Entonces, porque a veces nosotros nos quejamos, decimos, bueno, el gobierno no da esta pelea. Bueno, acá sí dio esta pelea, ¿no? Decisió, los transformó en servicios públicos, no a cualquiera, a Maneto, ¿no? Le puso un aumento mucho menor al que ellos querían. Es decir, el gobierno hizo lo que uno espera que haga, ¿no? Y no lo cumplieron. Y no lo cumplieron. Entonces, qué fuerte es eso, ¿no? Porque viste cuando el tema es, Roberto, ¿y el siguiente paso cuál es? Porque bueno, es lo pero mismo que con la ley los pasos tienen que ser los que la Constitución te permita. Tampoco puede hacer cualquier cosa el gobierno. Por eso, Lástima, pero... ¿no? Porque digo, con toda la plata que el gobierno le da a esa empresa, podría dejar de dársela y repartírsela a aquellos que sufrieron el aumento. Eso sí, sin duda. Eso sí, sin duda. Eso sí. Sí. Pero quiero decir que hay una puja de poder
que es real, ¿no? Está ahí. Ujú. Digo, hay cosas que el gobierno no quiere hacer o no se anima y qué sé yo. Pero y es hay otras que sí importante- hace Sí. y se encuentra con eso, no es que... Porque cuando el gobierno te dice, mira, la verdad es que preferieron subir las retenciones porque me van a cortar la ruta y entonces si cortan la ruta no van a exportar y si no exportan me van a tener menos dólares y si tengo menos dólares va a costar 300 mangos y todo va a ser peor. Y no es una fantasía del gobierno, ¿no? Es algo que es concreto, que puede... De hecho ya ha sucedido. Ujú. ¿No? No es algo que se imaginan, ¿viste? Sí. No, y me parece importante resaltar esto que vos decís, que es una lucha de poder, ni siquiera es una lucha de guita. Porque Clarín ha pasado, por ejemplo, no es la primera vez que le ponen un precio máximo a Cablevisión. Y Clarín lo que hacía era incumplirlo durante el kirchnerismo y pagaba la multa. Pero prefería dar la demostración de poder que puede incumplir una decisión del Estado y pagar la multa Claro. que cumplir las reglas de la democracia, que es que si el Estado te dice, che, tenés que aumentar el 5%, podés aumentar el 5%. O sea que si el Estado le metiera una multa, ahora si el gobierno le metiera una multa, la pagarían, pero seguirían cobrando más. Sí, sí, Porque eso es está pasando. esto que vos decís, Eso es está- una discusión de poder y de a ver quién logra hacer lo que Sí. quiere, incluso Sí, perdiendo sí, plata. sí. Sí, sí, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Hay que ser consciente de que vivimos en ese país, Ujú. ¿no? Como naturalizamos el hecho de que Carrió haya denunciado al presidente penalmente por darle veneno a la población. Sí. ¿Y qué pasó con eso? ¿Cómo podemos vivir en un país así? ¿Va a ser candidata a gobernadora esa mujer? No sé. Y eso es un gasto de plata también, ¿eh? Es muy Porque fuerte. cada denuncia vos tenés Bueno, horas. las denuncias que le hacen a Daddy también, ¿no? Sí, sí, pero le hacen gastar plata al Poder Judicial. Claro, Porque claro. son horas hombre/mujer de trabajadores judiciales teniendo que llevar adelante esos expedientes hasta que en un momento se cierran. Mm. Capaz que habría que cobrárselos. Sí, a mí lo que me vuelve loca es que nosotros tenemos esta conversación y hay sectores que en algún caso están muy cerca de nosotros y piensan que tenemos algún tipo de obsesión con los medios, con Mañeto, con Clarín. Me lo han dicho. Y, Claro. y uno No, lo- bueno, y pero uno eso, tiene que eso explicar. es no saber de política o no querer saber, qué sé yo. No sé, es como una especie de negación tal vez. Pero nosotros lo vemos, lo seguimos, está a la luz del día. Es claramente, como dice Ari, una demostración de poder lo que hicieron con las facturas. Y sin embargo está ahí y no pasa nada, Ujú. ¿no? Somos nosotros por ahí diciendo alguna cosa. Pero hay una parte de la sociedad que considera que hay como una pelea que no tiene sentido, que es infundada Ujú. y que deberíamos abandonarla. Porque Yo no- estamos subidos a un ring que no debería, que no existe en realidad el ring. Me hiciste acordar, Roberto, yo en diciembre, cuando recién asumí el gobierno, me reuní un off con un funcionario X, no lo voy a nombrar, Sí. pero mi primera pregunta fue, ¿qué van a hacer con Clarín? Claro. Estaba Lantos en ese off también. Y la respuesta fue, no es un tema. Bueno. Y yo me paré y me fui. Porque si tu respuesta va a ser, yo no es que vayas a hacer lo que yo quiero que hagas con Clarín. Ahora, que me digas que el principal actor mediático, que además es una financiera y que además juega políticamente, no es un tema para cualquier gobierno, para el de Macri y para el de Alberto. O sea, Clarín es un tema, siempre, hasta que deje de ser Clarín. O sea, hasta que deje de ser una traba para la democracia. Si vos asumís y Clarín no es un tema, y es un... yo no es tengo que hay mucho un más que hablar. punto que es la dualidad medio-empresa. Muchos cuando te hacen la comparación dicen, bueno, pero el gobierno de Estados Unidos no se pelea con el Washington Post. Y Clarín acá no es el Washington Post. Clarín acá es la Lockheed. O Clarín acá es la Standard Oil. Lockheed O es la Clarín- Es un grupo armas. económico. productora de armas o una productora de... Digo, es una de las grandes empresas, una de las 2 o 3 grupos económicos con mayor peso en la economía del país. Y hay que analizarlo desde ese lado, no desde el lado de un portal de noticias, de un diario, de un canal de televisión. Esa es solamente un outlet que tienen ellos para hacer política que les permita maximizar ganancias de todo el resto Sí, de su también negocio. está la mirada, la gente igual se da cuenta porque testea su bolsillo, testea la realidad, no importa lo que digan. Hay un termómetro que funciona bien, que está en otro lado, que vendría a ser la realidad. Y que entonces, bueno, pueden pasar muchas discusiones en la tele, pero la tele, la radio, la prensa gráfica no te determina la vida. Bueno, Sí. Yo creo que lo que hizo Clarín es que paguemos carísimo, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, pero ganamos igual ahora a pesar de Clarín. Sí, ganamos con 8 millones de personas comiendo en los comedores. Claro. Tuvimos Claro. que pagar ese precio, tuvimos que pagar ese precio. un es un precio muy retroceso, alto. un retroceso ¿No? histórico.
Sí, es un precio demasiado alto. No. El que piensa que Clarín no es un protagonista de la vida pública nacional, pero te lo dijo Alfonsín, lo dijo públicamente, lo dijo Menem, lo dijo Rodríguez Sá, lo dijo Néstor, todos dijeron que el límite de su poder había sido Clarín. Menem, hay una entrevista cuando cumplió 3 años de gobierno, año 1992, le hace una entrevista a La Nación y le preguntan, ¿se arrepiente de algo? De lo que hizo en sus primeros... ¿Te acordás lo que hizo Menem en sus primeros 3 años de gobierno? Mirá que hizo cosas. De todo, el indulto. Indulto, reforma del Estado, privatizó todo. O sea, hizo de todo en sus primeros 3 años. Y Menem en la entrevista, la pueden buscar en el diario La Nación, 3 años de gobierno de Menem, dice de una sola cosa: de haber derogado el artículo 45 de la ley de radiodifusión de la dictadura y permitir que Clarín se transforme en un multimedio como el que es actualmente. De eso se arrepintió Menem el 3er año de su gobierno. O sea, a todos les ha pasado, o sea, siempre es un tema. Es difícil construir un país, no solo es difícil gobernar, es difícil construir un país, planificar un país con sectores del mundo empresarial que no patean para este equipo. Sí. Pero si vos lo has visto presionando jueces y logrando fallos sin ningún problema. Sí. Sin ningún problema. Bueno, de hecho, lograron el fallo el otro día del juez cordobés para poder subir las tarifas. Cuando Macri asumió, creó un ministerio solamente para hacerle un favor a Clarín. El ministerio de Clarín. El Ministerio de Comunicaciones. Asumió a Aguad, derogó la ley de medios y después desarmaron ese ministerio. Fue espectacular. O sea, fue un ministerio creado para beneficiar a Clarín y luego lo desarmaron. Claro, sí. No, pero además, qué sé yo, ¿quién puede pensar que en una democracia moderna el poder lo tiene el presidente? Claro. Y menos en un país como este. El presidente tiene una cuota de poder. Y hay un actor que se ha transformado en alguien que tiene una cuota, no sé si igual a la del presidente. A mí me parece que, no digamos solo Clarín, que la oposición, de la que Clarín es el jefe, ha logrado prácticamente un empate en el poder en Argentina. Que no logra hacer todo lo que quiere, pero logra que el gobierno no pueda hacer lo que quiere. Y marca la agenda. Eso decía Maquiavelo sobre la iglesia en el siglo XVI, que decía que la iglesia no lograba gobernar Italia, pero sí lograba que nadie la pueda gobernar. Esa fue la gran pelea de Maquiavelo con la iglesia. Bueno, esto es lo mismo actual. Clarín no logra gobernar, o Clarín y los grupos de poder no logran gobernar, pero sí logran que el que gobierna no pueda hacerlo como quiere. Pero es un empate y nosotros también logramos que ellos duraran 4 años. Sí, bueno, perdón, pero esto no es algo nuevo, ¿sí? Esto lo describió en 1955 Portantiero, que es uno de los padres de la ciencia política argentina, hablando de empate hegemónico. ¿Cuál fue el problema de la Argentina del posperonismo? Que ninguno de los grupos de poder pudo imponer su propio modelo. Entonces ese empate fue lo llevando a la Argentina a una situación muy inestable económicamente. Lo que pasa es que ellos estuvieron desde el 76 hasta el 2001 con distintas variantes aplicando valorización financiera, y ese retroceso que nos generaron, ni en 12 años de gobierno popular se pudo volver a compensar para atrás. Se compensó bastante. Volviendo a Daddy y Roberto, cuando ellos gobiernan no piden permiso, y cuando nosotros gobernamos... no, bueno, pero cuando ellos gobiernan no es un empate, es goleada, porque claro. Cuando ellos gobiernan, no es comparable. Daddy lo dice el gobierno compararlo. No, Daddy lo dice de otra forma, pero cuando ellos gobiernan van, y después cuando nosotros gobernamos parecemos progres, ¿viste? Hicimos ley de medios por ley. Sí. Y ellos la derogaron en 2 minutos, como dijo Néstor. Exactamente. Mirá, ese es perfecto. Ese es el mejor ejemplo. Sí. Una discusión federal en todo el país, foros. 30 años discutiendo una ley de medios y Macri la derogó por decreto. Desarmó el AFCA. Persiguió a los que habían sido parte. Tal cual. Ese es el ejemplo perfecto. Hay que gobernar por decreto, Roberto. Bueno, yo no voy a decir nada más porque mi editorial es sobre eso. Bueno, pero yo no sabía. Spoiler. No. Todo indica que finalmente el gobierno no subirá las retenciones ni impondrá cupos para frenar el precio de los alimentos. Se reunirá con la mesa de enlace para negociar algunos paliativos, medidas de menor porte que las citadas. La población perdió un 25% de sus ingresos con el macrismo y varios puntos más en 2020 con la pandemia. Lo que necesita son medidas fuertes que frenen los precios. El gobierno dice, si yo tomo esas medidas fuertes, el campo va a un lockout, deja de liquidar, nos deja sin dólares
el dólar se va a 300 pesos y los alimentos suben más aún. Y es cierto lo que dice el gobierno. Eso ocurriría. Uno puede enojarse con el gobierno porque no lo hace, pero en estos días pasó algo muy relevante que muestra que aún cuando juega fuerte, no logra imponer su voluntad. Sucedió con los servicios de telefonía celular, internet y cable. Alberto tomó una decisión audaz. Va para adelante quizá contra el peor enemigo, Magneto, y los jueces van en apoyo del Grupo Clarín. Y la decisión del gobierno no se concreta. La suba del 20% en la práctica está vigente. Tenés que pagar 20% más. El gobierno no pudo hacer valer su poder institucional. El poder judicial se lo impidió. Si uno observa la conducta del gobierno, se nota claramente que gestiona bien las cosas que dependen de su gestión. Alberto negocia con Putin y consigue privilegios para el país con su vacuna. Y luego a la vez habla con Merkel y con Macron y consigue apoyo con el FMI. Hace los hospitales, consigue los respiradores, consigue las vacunas, mejora rápidamente la industria hasta estar incluso arriba del nivel prepandemia. Mejora tanto la construcción que no solo está arriba de 2019, está arriba de 2018. Sus problemas están cuando tiene que enfrentarse a los de adentro, que no actúan como adversarios, sino como enemigos. Y el problema no es solo la actitud de la oposición, el problema es el poder de la oposición, que logra impedir medidas concretas del gobierno. Hay en Argentina una especie de empate de poder que nos inmoviliza. Por un lado el poder ejecutivo y medio parlamento, por el otro el poder judicial y la otra mitad del parlamento. Pero claro, hay que mensurar lo que hay atrás. Al gobierno lo apoya el PJ con sus sindicatos y sus organizaciones sociales. Detrás del poder judicial, o yo diría adelante, claramente adelante, el poder económico y los medios de comunicación. El gobierno se encuentra con límites concretos, no está en su imaginación, no es una fantasía, existen esos límites. Eso le pasa también a Luis Arce en Bolivia y piensa Rafael Correa que le va a pasar a Arauz en Ecuador. Hay una especie de empate de poder entre los nuevos gobiernos populares y las derechas atadas a Washington con medios y jueces asociados. Ese empate deriva en una inmovilización de los países, incluso en temas en los que los gobiernos deciden dar batallas. Esa relación de poder compartido, además, se da con una oposición que denuncia al gobierno por envenenar a la población con una vacuna producida por el laboratorio más antiguo y prestigioso del mundo. Con una oposición que organizó 5 marchas contra una supuesta infectadura en el peor momento de la pandemia. Una oposición que no tiene un plan alternativo, que tiene la voracidad de ir por lo que queda, de desandar lo poco conseguido en estos meses. Ese poco que si te falta, te dolería mucho. Como los medicamentos gratis, por ejemplo. Una oposición que, si vuelve, irá nuevamente por los dirigentes populares para perseguirlos, para encarcelarlos, para desterrarlos. Si estamos de acuerdo en que hay un empate, y creo que buena parte del Frente de Todos lo entiende así, aunque no lo ponga en esos términos, desde luego, el tema es, entonces, ¿cómo se sale de ese empate de poder? La respuesta es obvia, es acumulando más poder. Y hasta ahí seguimos todos de acuerdo. Las diferencias aparecen incluso dentro del seno del Frente de Todos cuando se discute cómo se acumula ese poder. El gobierno piensa que ganando las elecciones por una buena diferencia, así se quedaría con ambas cámaras y cree podría traer hacia él algunos jueces que hoy se sienten más cómodos del otro lado. ¿Será así? ¿Y por qué no se vinieron cuando ganamos en 2019? Solían hacerlo siempre, ¿no? En otros momentos de la historia. Pero esta vez no. ¿Los dejan los medios correrse de su posición o los destruyen? Tener ambas cámaras
permite legislar y avanzar, o esas leyes pueden ser frenadas por los jueces? Y si no es suficiente con ganar las elecciones, ¿qué otras opciones hay? Una respuesta sería hacer tiempo, esperar que la región cambie de signo. ¿Sucederá? Ganamos Bolivia y quizá ganemos Ecuador. Este año hay elecciones en Perú y en Chile, no sabemos qué va a suceder. Pero en Brasil, hoy, la fuerza que más crece está a la derecha de Bolsonaro. La estrategia de sobrevivir hasta que cambie la relación de fuerzas se vio alterada por la pandemia primero y por la suba del precio de los commodities después, que hizo que el gobierno se vea en la necesidad de dar una pelea para que la que él cree no está preparado. Esta es una editorial sin certezas, no hay un camino seguro para transitar. Lo que sí podemos concluir es que el plan de sobrevivir hasta que cambie la relación de fuerza fue borrado del mapa por la pandemia y los commodities, y que así ni siquiera sabemos si vamos a ganar las elecciones. Y ahí volvemos a lo del empate, que es un empate en el que todavía no dimos nuestro mejor golpe, donde todavía no usamos todo nuestro poder. El poder del pueblo movilizado, el poder de los sindicatos más poderosos, el poder de los cientos de miles de personas, de las organizaciones sociales. Yo creo que si se usan todas las fuerzas, no hay empate, que somos más fuertes. Lo que sí veo es que muchos de nuestro lado siguen con un pie de cada lado. Porque si el año pasado tuvimos un saldo comercial de 12.000 millones de dólares y terminamos rezando por $1, ¿por qué los dejamos que se la lleven? ¿Por qué estuvimos a punto de dejarle la hidrovía al mismo que es funcional al contrabando de granos creciente? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos a Daer en la CGT y seguimos con una central obrera entreguista? Tengo para mí que el Frente de Todos sigue siendo una especie de rejuntado de voluntades con distintos intereses, y que convertir eso en una fuerza con un rumbo claro y una fortaleza granítica está en manos de quien lo conduzca, que hace falta un liderazgo fuerte y con convicciones fuertes para alistar a nuestras fuerzas para ganar. ¿Alberto o Cristina? Uno de los dos tendrá que ponerse al frente para salir de ese empate en el que, al no poder avanzar, se mantiene un statu quo en el que el trabajador pierde cada día un poco más. Porque si sigue perdiendo, por ahí un día se le da por votar a otro, y en vez de empatar, perdemos. Buenos días, esto es Navarro 2023.